Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en donde hablaremos de la nariz. Primero que todo, vamos a ver las partes principales que conforman la nariz para poder dibujarlas. En este caso estoy usando el material de la editorial Parragón. Vamos a ubicar la forma exterior del hueso nasal, la forma exterior del cartílago nasal. Ese es el hueso, así se vería la forma. Aquí se ubica el cartílago. La forma exterior de los cartílagos alares, o sea, de las aletas nasales, que serían estas que están acá. Las aletas nasales. El cartílago del tabique. El filtro, que es ese triangulito que se forma entre la nariz y los labios. Y los músculos, tanto el prócer como el músculo nasal y el elevador común del labio superior y de las aletas de la nariz. Sabiendo que la nariz se conforma básicamente por eso, y claramente las fosas nasales, procederemos a utilizar una imagen esquemática del artista Andrew Loomis para comprender mejor y poder dibujar simplificadamente una nariz. Andrew Loomis nos propone dibujar los planos del rostro. En este caso nos vamos a centrar en los planos para la nariz. Vemos que hay un plano frontal, dos laterales y unos planos en el inferior, la parte inferior de la nariz. Este retrato está en 3/4. Eso se puede traducir también en un retrato frontal, como el que enseña en esta imagen, en donde podemos ubicar también los planos laterales, el plano frontal y también los planos que están en el inferior de la nariz, en la parte inferior de la nariz. Como dijimos, tenemos acá el hueso nasal, tabique, aletas, fosas nasales, y esas son las partes más importantes. Esto también lo podemos observar en el retrato de perfil. Ya el plano frontal no está de frente, sino que está lateralmente, y el lateral se convierte en frontal. Vemos cómo se puede traducir como un triángulo. Lo podemos ver mejor en una imagen que tengo por aquí. La encontré en los recursos de anatomía para escultores. Y aquí podemos ver muy bien cómo podemos dividir esos planos para comprender mejor la imagen. Todo eso está en el material que les compartí en PDF. Muy bien, sabiendo todo esto, una de las cosas que yo sugiero y recomiendo muchísimo a mis estudiantes es que practiquemos trazando encima de las imágenes de referencia que estamos utilizando. Entonces, voy a empezar por esta, que es la más básica. ¿Qué les recomiendo hacer? Familiarizarnos con la estructura. Todas las narices son diferentes, pero podemos familiarizarnos con la estructura estándar. Y luego esta misma estructura estándar aplicarla a los diferentes tipos de narices.
¿Qué estoy viendo aquí? No estoy subrayando nada más por subrayar, sino, por ejemplo, este plano se ensancha hacia abajo. Está más ancho que arriba. Esa es una forma muy buena de estudiar. Luego, aquí viene y se angosta hacia abajo para provocar ese efecto de perspectiva. Estos triángulos tienen una ubicación en donde este es más grande y visible que este para dar esa sensación de que la nariz está ubicada en un retrato de 3/4. Y bueno, aquí está esta otra forma que se ubica en el entrecejo. Y así voy memorizando poco a poco cómo puedo yo dividir la nariz. Esto es importante hacerlo, tomarse el tiempo. Parece una tontería, pero nos facilita mucho las cosas. El cerebro debe poco a poco acostumbrarse a las formas que está viendo por primera vez. Estamos observando la nariz. Usualmente la miramos nada más, la estamos observando. Hagámoslo aquí. Ya este retrato está más completo. Bueno, aquí hay uno distinto. Está un poquito más complejo que el otro, en donde ya esta forma que se ensancha, ese rectángulo que se ensancha hacia abajo, ya no es solamente un rectángulo, sino que le da la forma anatómica. Puedo decir yo a qué se me parece esa forma anatómica. Por ejemplo, a mí se me parece a una paleta de las que salen en las cajitas de helado. Puedo recordar eso. Luego además viene y le da forma a la parte de las aletas, del cartílago de la aleta y de las aletas nasales. No solamente es esta forma tan simple, sino que ya la subdivide, cuidando siempre la perspectiva. Esto sigue siendo un triángulo. Aquí ya esto se hizo un poquito más pequeño. Este sigue siendo un triángulo. Y bueno, las partes que faltaban para formar los planos laterales de la nariz y el plano del entrecejo. Otra parte muy importante que conforma esta zona es lo que llamamos filtro, que es este como triangulito, le digo yo, que hay entre el labio superior y la base de la nariz. Vemos como él también lo toma en cuenta junto con los otros planos que están arriba del labio superior. Muy bien. Estudiando esta parte, y estas imágenes están en la página 28 del libro de Andrew Loomis que ustedes tienen. Pueden también fotocopiarlas en grande si lo desean, o hacerlas en pequeño para estudiar. Y vamos a ver aquí cómo todavía está ya más orgánico, pero vamos a identificar cada una de las formas dibujando encima. Aquí está la paleta de lado, pero más redondeada. Aquí ya él redondea las formas porque, bueno, nosotros no somos como robots cuadrados tipo Bizarro de la Liga de la Justicia, sino que tenemos formas más orgánicas. Pero todas estas formas se derivan de esta síntesis en planos del rostro. Muy bien. Ahora que ya he estudiado esto, puedo pasar
a ubicarlas en una imagen. En este caso, tenemos el ejemplo de las imágenes de la estatua que yo les compartí. Les voy a decir el nombre de esa estatua y dónde está, por si a alguien le interesa buscarla. Esta estatua se llama, bueno, la hizo Agustín Pajot French, no sé si así se pronuncia, y se llama Madame de Wiley. Está el, en el Met, en el museo. Ahí el Met. En el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Tuve que buscar en internet. Sí sabía que estaba en Estados Unidos, pero no recordaba exactamente dónde. Bueno, entonces aquí tenemos las imágenes de esa escultura vista en diferentes posiciones. Vamos a empezar a estudiar esta posición que está aquí. Vamos a ubicar estos planos simplificados. Yo me voy a ayudar de mi lámina plástica que ya he sacado varias veces, tengo que limpiarla de hecho, y de un Pilot para pizarra, marcador. Pilot es una marca. Marcador para pizarra. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a estudiar estos planos acá. Aquí hay un plano. De esta forma. Lo voy a poner en una hoja en blanco para que puedan ver el resultado de esa práctica. ¿Ok? Ahora vamos a ubicar esos planos, pero en esta posición. Entonces, ¿cómo sería? No tengamos miedo, estamos practicando. Vamos a ubicarlos. Podemos hacerlo un poco redondeado, no es necesario hacerlo súper cuadrado tampoco. Las sombras nos ayudan bastante, muchas veces. A comprender estos planos. Aquí está la fosa nasal, casi no la veo.
También es bueno muchas veces dibujar la forma que tiene la sombra. Voy a ponerlo nuevamente sobre una hoja blanca. Y esa sería mi práctica para sintetizar los planos de una nariz que está sumamente redondita. Por eso lo estamos haciendo así, para poder ir visualizando cómo podría yo simplificar estas formas que estoy viendo. Así se vería en blanco. Y ahora voy a hacer la última práctica. Con la nariz de perfil. Bueno, esos son 3/4 también. No está totalmente de perfil. Aquí está. Ok, ahora la cuestión estaría en poder dibujar estas narices, pero sin necesidad de calcarlas, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a hacer uso de la observación. Como siempre en el dibujo, debemos observar muy bien. Y también nos vamos a ayudar por la síntesis de la forma que estuvimos estudiando. ¿Qué hice entonces para dibujarlo? Le puse las líneas guía encima de la imagen. Eso es un recurso sumamente válido. Voy a mover un poquitito aquí. Ahí. Para el estudio de la anatomía de una... Disculpen, tuve que acomodar la cámara. Eso es perfectamente válido para estudiar la anatomía, la estructura anatómica de una imagen que tenemos y que estamos usando como referencia. Entonces, lo mismo que hice con el plástico, lo hice con lápiz. Y aquí hay algo muy importante que tomar en cuenta: las líneas de nivel. En los retratos siempre debemos tomar en cuenta las líneas de nivel. Repito, ¿qué son las líneas de nivel? Son las líneas horizontales, que me van a decir en qué ángulo está inclinada la estructura que queremos dibujar. Si vemos aquí, toda la estructura tiene unas líneas de nivel que están inclinadas
hacia la derecha. Esas mismas inclinaciones yo debo colocarlas en mi dibujo, porque si no voy a dibujar la nariz torcida. Entonces, voy a empezar haciendo un dibujo muy esquemático, guiándome por las líneas de nivel que estoy midiendo. En este caso me ayuda a hacerlo a la par para de una vez guardar exactamente la misma distancia. Luego de que tengo estas líneas guía, bueno, las debo revisar. Ahorita las voy a revisar. Y tengo que medir los anchos de cada uno de los planos. No los puedo poner así porque así. En este caso voy a hacerlo primero a ojo. También debo medir las inclinaciones de esos planos. Para ello, como les había dicho en la clase anterior, deben tener ya sea un caballete o una tabla en la cual ustedes estén dibujando con el dibujo lo más paralelo a ustedes posible, para que las medidas de esas inclinaciones queden correctas. Aquí yo estoy primero haciendo las líneas así nada más como muy escuetas para luego revisarlas. Como ven aquí ya lo estoy encajando mejor. Uno puede primero hacer ese encaje rápido como más a ojo y luego medir y corregir. Por eso siempre es importante trazar suave el lápiz. Yo lo estoy haciendo fuerte para que ustedes puedan ver las líneas. Lo estaba haciendo tan fuerte que se me quebró la punta del lápiz. No, ahorita le hago punta. Aquí esa parte la simplifiqué en un solo plano. Ya después uno puede hacerlo un poquito más complejo. Ok. Como ven, así uno no va a dibujar claramente una nariz, se vería extrañísimo.
pero me da la noción del estudio, de la estructura que debo hacer para poder comprender y hacer bien el sombreado, o mejor dicho, la iluminación de la zona. Porque como ven aquí, en estas imágenes del artista Andrew Loomis, la nariz se ve por el cambio tonal, no porque está sumamente definido los trazos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego de hacer una estructura así, suavemente, no fuerte como yo lo estoy haciendo para que ustedes pues, lo puedan ver bien, voy a hacer todo el trabajo tonal para hacer que esa nariz tenga volumen. Más adelante nosotros vamos a adentrarnos un poquito mejor en lo que es el trabajo tonal y la trama, pero como ustedes ven acá, estas son estructuras base para dibujar. Son bases para dibujar. Y todas son diferentes porque existen diferentes posiciones y diferentes narices. Voy a hacer esta misma estructura, pero muy suavecito, para luego sombrearla y que ustedes vean el resultado. Aquí tengo la estructura de nuevo. La hice así un poquito fuerte para que lo vean. Si a ustedes les sale fuerte, lo único que tienen que hacer después es suavizarla. Con un borrador de miga como este. Y ahí ustedes van a ver menos la línea. Lo ideal es hacerlo muy suave, ¿verdad? Aquí yo lo hice fuerte para que lo vean, pero ustedes háganlo suavecito desde el inicio. Y si les pasa que, digamos, por estar repasando o para que les salga bien la línea, porque tienen el pulso que les tiembla, necesitan hacerlo más fuerte, pues lo pueden suavizar o pueden aclarar, mejor dicho, la línea utilizando el borrador de miga. Entonces, ya luego de tener todas esas líneas suavizadas, lo que voy a hacer es empezar a lo que le llamamos sombrear, que sería darle esos valores tonales a la imagen. Y de una vez podemos ir redondeando ciertas partes que no son rectas como si fuera un robot, como estábamos hablando al inicio, sino que son con curvas muy suaves. Lo mejor siempre es ir sombreando poco a poco, no agarrar, por ejemplo, en la fosa nasal que es negro y hacerlo así como súper fuerte. Eso está incorrecto, sino que tenemos que ir poco a poco porque también nos podemos equivocar en la inclinación de alguna sombra. Entonces necesitaríamos borrarla y si lo hacemos muy fuerte, no tendríamos oportunidad de borrar. Ven que es importante dibujar también las sombras porque necesitamos muchas veces incluirlas en nuestro dibujo, más si ya estamos iluminando y haciendo todos los valores zonales. Vean esta sombra de acá donde se oscurece en la parte inferior de la nariz o la base de la nariz.
Vean como yo recuesto muy muy suavemente el lápiz. El hacerle punta así lo que me permite es tener más control del trazo, poder abarcar más áreas e ir dándole tono muy muy despacio. Y eso es muy relajante. Ya después de tener la estructura base, es cuestión de ir observando la imagen y replicándola, no inventar. Aquí, por ejemplo, tengo que fijarme, voy a fijarme en la computadora que tengo también estas imágenes, porque al escribir aquí, bueno, al trazar aquí esta línea, no sé qué tipo de sombra tiene. Entonces también es importante tener varias imágenes, varias impresiones, si es que pretendemos utilizar una para dibujarle encima y estudiarla. Aquí tengo enfrente de mí la compu, entonces voy a ver esa sombra cómo es que se manifiesta correctamente. Tener buenas fotografías, buenas imágenes es sumamente importante. Voy a poner pausa un momentito para adelantar y que vean un poco más adelantado, valga la redundancia, el dibujo. Aquí estoy afinando en algunas partes, oscureciendo. Le di un tono grisáceo a la piel para sacar algunos brillos. Aquí todavía le tengo que dar un tono más grisáceo. Y ahí puedo seguir y seguir y seguir y seguir afinando la imagen. Como hemos aprendido, el borrador de miga sirve para sacar algunos brillos, a veces que se nos pierden un poquito. Por ejemplo, aquí. Pero siempre es importante que no sean como azarosos, sino ver el modelo para sacarlos correctamente. Aquí, por ejemplo, me pasé con este color tan oscuro que le puse, entonces otra vez puedo mejorar el tono y hacer que se acerque más utilizando el borrador de miga. Bueno. Todavía no hemos visto la cuestión de la iluminación, pero las tramas se hacen según la dirección de la figura que estamos viendo. El volumen tiene una dirección, eso se llama red topológica. Entonces, por ejemplo, yo no voy a hacer todo en vertical porque ahí le estaría restando volumen. Voy sombreando con respecto a la red topológica.
Aquí por ejemplo veo que eso está muy fuerte. Como que tal vez se deforma un poco esa. Hay que tener cuidado también al usar el borrador, porque a veces puedo quitar secciones que no quería. Pero bueno, ahí le puedo seguir dando y dando y dando hasta que quede como yo quiero. La cuestión es que espero que esto les haya servido como una demostración de cómo poder simplificar la nariz en formas más simples, tener una estructura base y con esa estructura base empezar a hacer las sombras que sean necesarias para lograr el volumen de la nariz. Ahí ya yo me emocioné. Realizar ese tipo de sombras realmente es muy relajante. Es relajante porque ya uno tiene una estructura que lo guía, entonces no está como estresado de que las líneas están mal, no. Primero yo verifico que todas las líneas estructurales estén bien y luego empiezo a agarrarme, por decirlo así, con las sombras. Antes no, porque igual las sombras necesitan de mucha observación. Yo no puedo sombrear así a lo loco. Como siempre, déjenme en sus comentarios sus preguntas, ya sea por YouTube o a mis estudiantes presenciales y virtuales por WhatsApp o en la clase. Y yo con mucho gusto les voy a responder y a aclarar cualquier duda que tengan. La otra lección vamos a ver cómo dibujar la boca. Vamos igual a hacer una estructura como hicimos con la nariz para lograr que los labios se vean con volumen, que no se vean planos. Nos vemos en la próxima lección, en el próximo video. Que Dios los bendiga muchísimo. Chao.